Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy seguimos con el libro Apocalipsis. Ayer hablábamos acerca de la tolerancia y de la intolerancia. Y hoy vamos a hablar de la promesa que el Señor le hace a todas las iglesias a las cuales le manda este mensaje. Porque en todas las iglesias dice o utiliza el mismo término. En la iglesia de Tiatira, que era la que leíamos ayer, en el versículo 26 del capítulo 2, le dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere. Pero también le dice a Éfeso, que es la primera iglesia, le dice el versículo 7, al que venciere. Esmirna es la segunda iglesia y el versículo 11 dice al que venciere. También le dice a Pérgamo, que es la tercera iglesia, versículo 17, al que venciere. Lo mismo a Sardis, Filadelfia y la Odisea, al que venciere. Entonces, si nosotros tenemos que meditar un poquitito sobre esto, porque de esto se trata esta charla, para que pensemos, para que nos metamos en el texto y en la palabra del Señor, tenemos que decir en primer lugar que el Señor nos ve a toda la iglesia en general como vencedores o derrotados. Vencedores o derrotados. Siempre el Señor nos habla de que no hay grises. O sos blanco o sos negro. A la iglesia de Éfeso le dice: ustedes son tibios. No son ni frío ni caliente. El Señor no quiere término medio. Hay personas que dicen: no, bueno, un poquito acá, un poquito allá, una pata acá, otra pata acá, y estamos, ¿no? Depende de dónde conviene, nos inclinamos. Si necesitamos más de un lado, lo tiramos de ese lado, y si no, del otro. No, el Señor no piensa de esa manera. A todas las iglesias, que insisto, lo que dije ayer, representan los 7 tiempos de la iglesia desde que el Señor se fue al cielo luego de su muerte y resurrección hasta la venida de Cristo. Esos siglos de tiempo de la iglesia están representados en estas 7 iglesias, y valga el pensamiento esto, ¿no? De que a todos se le dice lo mismo. Es decir, podemos ser derrotados, que tenemos que tener cuidado en nuestra vida espiritual, tenemos que guardarla. El Señor Jesús varias veces habló de que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Tenemos que realmente cuidar nuestra salvación. Tenemos que cuidar aquello que el Señor está haciendo en nuestras vidas, lo que el Señor está realizando en nosotros, ¿sí? Y nosotros tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo, tenemos que entender lo que el enemigo está queriendo hacer, para que de alguna manera nosotros podamos contrarrestar el ataque de Satanás, porque eso se trata el tema victoria o derrota. Se trata de una confrontación. Una persona es victoriosa cuando confronta con una situación o con un enemigo y lo vence. Lo vence. Cuando una persona, por ejemplo, está en adicciones y vence la adicción por la gracia del Señor, esa es una persona vencedora. Cuando una persona es una persona mal administradora de sus dineros y por la gracia del Señor aprende a administrarse, y a partir de ese momento su comportamiento económico es completamente diferente y progresa, ha vencido el desorden económico. Puede ser una persona que venza los conflictos matrimoniales, o que venza sus propias apetencias sexuales incorrectas, o que venza tantas cosas. El Señor nos ve como vencedores o derrotados. El Señor entiende que en esta tierra, mientras estemos acá, vamos a estar en una batalla continua, una batalla de abrazo partido día a día. Y Él ve que nosotros estamos en esa batalla y nos dice: al que venciere. Al que venciere. Y bueno, si nosotros que tenemos que ser vencedores, primero tenemos que saber que no podemos ser vencedores en nuestra propia fuerza, que necesitamos la fuerza del Señor, que Él es el que va delante de nosotros en la batalla y lo necesitamos imperiosamente.
No tenemos la fuerza, ni la sabiduría, ni el resto espiritual para enfrentarnos con aquellas cosas en las cuales somos débiles, porque hemos sido vendidos al pecado desde Adán y Eva. El pecado está en nuestra vida, ha dañado nuestro espíritu, y entonces nosotros necesitamos sí o sí de la sangre de Cristo y de la unción del Espíritu Santo para vencer en este tiempo. Por eso tengo que estar agarrado del Señor, fortalecido en el Señor, buscándole cada día. Necesito de Él, como el agua, como el aire. Es de esa manera yo tengo que manifestar mi necesidad de Dios, porque si no, no voy a ser un vencedor. Cada una de las iglesias, el Señor Jesús le dice, al que venciere, está hablando de que algunos no van a vencer. Y cuando miramos las iglesias, mi hermano, hay dos iglesias, ¿sí? Esmirna y Filadelfia, donde esas iglesias se comportaban de primera. No hay reproche de parte de Jesucristo a esas iglesias. No hay reproche porque se comportaban rectamente delante de Dios. Le agradaban a Dios en todo. Era realmente un ejemplo para las demás iglesias también, ¿sí? Pero a ellos también les dice lo mismo, al que venciere. Que eso quiere decir que si en ese periodo de tiempo, donde todo es agradable al Señor, donde la mano del Señor se va a mover poderosamente con esa iglesia, hay algunos que no se comportan de esa manera, pueden perder la salvación que el Señor les ha dado. Al que venciere. Mi hermano querido, estos días son días para que nosotros nos planteemos vencer en el reino del Señor. Cuando se acaben nuestros días acá en la tierra, todo lo que hayamos conquistado, cosas materiales, casa, auto, lo que sea, no nos va a servir de nada. Lo que realmente nos va a servir es nuestra alma en el cielo, en la presencia del Señor. Jesucristo, cuando le hablaba a las iglesias, si quieren léalo, capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, no le habla de cosas materiales. Más, a la iglesia de la Odisea, que es una iglesia materialista, es una iglesia que tiene todo, que no le falta nada, que le sobreabunda, que tiene más recursos que ninguna otra. El Señor le habla que ustedes no ven nada, son ciegos, necesitan un colirio espiritual para ver las cosas espirituales. Usted cree que están vivos y están muertos. Es decir, a veces nosotros nos apegamos a las cosas de este mundo, a las cosas materiales, a las cosas que tienen que ver con aún las relaciones, nos apegamos y de alguna manera estamos poniendo en riesgo nuestra victoria, porque nos dejamos arrastrar por aquellas cosas que el mundo nos educa. Mire, yo realmente en esta cuarentena le voy a contar esto. Yo nunca me gustó el Facebook, de hecho no tengo Facebook. Pero a causa de que tuvimos que salir por el Facebook en vivo para la iglesia, bueno, tuve acceso al Facebook de mi esposa. Y en algunas ocasiones yo lo vi, lo miré, y la verdad que estoy asombrado, tan asombrado, para mal, ¿no? De cómo el Facebook educa este tiempo. Y vos te mirá, pastor, son chicos, son jóvenes. No estoy hablando de los jóvenes, estoy hablando de los adultos. La cantidad de adultos que pasan tanto tiempo en el Facebook, que miran al Facebook y se comportan como el Facebook le dice que tiene que comportarse, que tienen que aprobar las cosas que el Facebook aprueba y desaprobar las cosas que el Facebook desaprueba. Y yo digo esto con peligro, no como un pastor diciendo, qué peligroso que es esto para los cristianos. Que hay cristianos que de alguna manera están más en el Facebook que en la palabra del Señor. Entonces no tienen anticuerpos frente al virus que el Facebook los infecta. No tienen anticuerpos porque no conocen la palabra, no conocen las escrituras, no se recrean en la palabra del Señor, no se recrean en las cosas que el Señor tiene preparado. Y hermanos queridos, el Señor Jesús nos habla de vencedores. Vencedor es aquel, como a Josué en el capítulo 1, medita de día y de noche para hacer conforme a todo lo que en él está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Mis hermanos queridos,
Pensemos en esto, meditemos en esto en el día de hoy. Meditemos en el hecho de que el Señor quiere vencedores. Al cielo se va a llevar vencedores. Vencedores de sus propios pecados, de sus propias limitaciones. Vencedores porque se agarran del Señor y vencen con la fuerza del Señor, como venció David al Goliat. Vencedores porque no se dejan arrastrar por aquellos postulados de este mundo que nos indican de qué manera tenemos que vivir, de qué manera tenemos que pensar, de qué manera tenemos que comportarnos. Pero eso es lo que la Biblia dice. O es el mundo, o Facebook, o en la Biblia. ¿Cuál es tu regla de fe y conducta? ¿Cuál es nuestra regla de fe y conducta? ¿A dónde tiene que estar nuestro corazón? ¿Cuántos versículos bíblicos? No, pero pastor, en Facebook pasamos versículos bíblicos. ¡Fenómeno! ¿Cuántos de esos versículos bíblicos te los sabes de memoria? Porque ¿de qué sirve que yo agarre, copie y pegue y largue? Si no la conozco, la palabra tiene que estar en mi corazón. El Señor le dijo a Jeremías que Él iba a poner su ley en el corazón de la gente. Si la ley no está en nuestro corazón, nuestra conducta no es modificada. Y si nuestra conducta no es modificada, no somos vencedores. Y al cielo el Señor se lleva a los vencedores. Si yo copio y pego, no lo tengo en mi corazón. ¿Se dan cuenta cómo de alguna manera somos contaminados? No estamos haciendo lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer, que es guardar su palabra y que vencer a este mundo y a nuestras propias apetencias pecaminosas que tenemos dentro de nosotros. ¿Y cómo lo podemos vencer? A través de la palabra y a través del Espíritu. Oramos a Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, de que cada uno de aquellos que van a ver este video sean vencedores en este tiempo. Vencedores, Señor, de sus pasiones internas, pero también vencedores del contexto en que se mueven, Señor, de los postulados, Señor, en que nos sugieren y nos obligan a vivir, Señor, pero nosotros somos de tu palabra. En estos días hemos recordado, Señor, que somos protestantes, Señor, y que guardamos tu palabra, Señor, y que eso sea una realidad en nuestra vida, no sea simplemente una expresión de deseo o una bandera social política, sino que sea algo espiritual en nuestro corazón, porque si la palabra está en nuestro corazón, nuestra conducta va a ser modificada. Y si la palabra no está en nuestro corazón, nuestra conducta será llevada por todo viento de doctrina. Señor, que por estratagemas de hombres utilizan las verdades, Señor, entre comillas, para llevarnos al error. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Amén y amén. El Señor les bendiga.